de la red de baja, donde se concentran los dispositivos de protección, de maniobra, de medición y de señalización, y a través de ellos yo puedo maniobrar los distintos circuitos o alimentadores orientados. Muy bien el tablero. O sea, en resumen, chiquillos, en una red de baja yo puedo manipular se dice, los distintos alimentadores, subalimentadores, los circuitos de una red, ¿cierto? Como recuerden. En media tensión, desafortunadamente, no tenemos tableros. No existen los tableros en una red. Pero a cambio de eso, tenemos otros elementos que se llaman sensores, que hacen una función muy similar a lo que harían los tableros. Miden, maniobran, protegen, pero se llaman. Y una celda, chiquillos, en palabras bien simples, vendría siendo un gabinete metálico grande, de un tamaño muy similar al que de hecho, está perfecto como va a ser una celda. ¿Ya? 1,70, 1,70, un poquito más, pero andan por ahí. Entonces, chiquillos, más específicamente, según el RPTD número 10, los ritmos, los ritmos son los únicos que tenemos, también tenemos los RPTD. Los ritmos, ¿cuánto van de 1 al 19? Y en el RPTD son de 1 al 16. ¿Ya? El RPTD número 10.5.6.2 dice, o define, ¿verdad? Celda como un dispositivo que tiene por objetivo realizar maniobras. Y por maniobras me refiero a apertura o cierre de circuito. Realizar labores de medición y finalmente realizar labores de protección. Y cuando hablo de una labor de protección me refiero a proteger a los conductores o a los equipos de sobrecarga y o también podrían ser sobretensiones o en general una falla o una perturbación. Paréntesis. ¿Qué son las fallas y las perturbaciones? A ver, ¿qué es la perturbación para ustedes? Lo veo ahí con cara de interesante. No. Pensando. ¿Qué es una perturbación en un sistema eléctrico? Como decirlo, una falla temporal, está oscilante, entonces está en un momento el siguiente aumentar, la otra sigue estando en su estado normal. Puede ser una variación. Una variación, dice. De los parámetros normales. Por ahí. Una perturbación, chiquillos, ¿cómo? Estos son paréntesis, vocabulario técnico. Este es el momento de vocabulario técnico. Perturbación, chiquillos, se define como cualquier evento que provoca anomalías en las variables que gobiernan el sistema. Y ahí es donde aparece lo que dice, variaciones de voltaje, de corriente. Anomalías en las variables que gobiernan el sistema eléctrico. Es cualquier evento que provoque anomalías en las variables que gobiernan un sistema eléctrico. ¿Cuáles son las variables que gobiernan un sistema eléctrico? Corriente, voltaje, potencia, frecuencia, ¿qué más? Impedancia, susceptancia, capacitancia, reactancia. O sea, en el fondo, cualquier evento que provoque anomalías en las variables, por ejemplo, sobrecorriente, sobrevoltaje, subtensión, etc., eso es una perturbación. Y muy importante, la perturbación no impide el funcionamiento del sistema eléctrico. Lo permite seguir trabajando con el sistema eléctrico, pero posiblemente con pequeñas anomalías. O sea, no va a funcionar como funcionaría normalmente. ¿Ya? ¿Sí? Eso es una perturbación. En cambio, una falla es cualquier evento en verdad es cualquier evento que impide el funcionamiento del sistema eléctrico. El ejemplo más simple de una falla es el cortocircuito. Por ejemplo, si se produce un corto, ¿el sistema puede seguir funcionando? No, tiene que ser interrumpido. Eso se conoce como falla, y esa es la diferencia entre falla y perturbación. ¿Se entiende? Falla es cualquier evento que impide el funcionamiento del sistema eléctrico. O, para cuando hay una falla, el sistema eléctrico debe ser detenido. Y ahí la más común sería un cortocircuito. Entonces, un cortocircuito es una falla. Y una sobrecarga corriente es falla o perturbación. Una sobrecarga. Falla o perturbación. ¿Se ve que Sí, muy bien. puede tener todos los parámetros de la
protección penal sí que va a ser perturbación. Una sobrecorriente, una sobrecarga es considerada perturbación, pero de un punto en adelante se transforma en fallo, como lo que dijo ahí normalmente. ¿Y una sobretensión qué sería? Sobretensión o una Sobretensión transitoria. transitoria y la perturbación. No aumenta el nivel de Variación de frecuencia que sería fallo perturbación. armónico de secuencia positiva, negativa y cero, que sería corto fase tierra. Vaya. Corto de una fase, todo corto. Excelente. Ya, eso se entiende, ¿no? Entonces, chiquillos, cuando hablamos de protección, estamos refiriendo a que también tenemos celdas que protegen de fallas y hay celdas que protegen de perturbaciones. Que son las celdas de Osvaldo, por ejemplo. En fin, eso son las celdas. Eso es más o menos lo que define la norma. ¿Se entiende, no? La definición. Perfecto. Más normativa. O, si yo en mi instalación eléctrica tengo dedicado un recinto exclusivo para albergar transformadores, celdas, tableros, el cual recibe el nombre de sala eléctrica. Sala eléctrica. O sea, en resumen, si yo tengo en mi instalación eléctrica una sala eléctrica y dentro de esa sala eléctrica tengo un transformador con potencia mayor a 100 kVA, por norma yo tengo que incorporar celdas. También sale el RPT. Pero con las celdas normalmente condensadas. ¿Condensado para qué sería? ¿Condensado para qué? Para mejorar el factor. No, es que la ahora de media no hay corrección del factor de balance. En realidad, bueno, acá en este molino tenemos a la izquierda celda. Como pueden ver, llega la red de media. Transformador y aquí ya tenemos lo que es baja tensión. Vamos por la celda más elemental de todas. A la derecha, a la izquierda, tengo, como se vería físicamente, acá tengo la celda 1, celda 2, no, al revés. Celda 1, celda 2. ¿Sí? Acá tengo un transformador. ¿Cómo sabe? El diagrama que querían ver sería así. Tiene este símbolo, una vertical con una flechita hacia arriba. Y esa la pueden hacer de manera vertical. Eso es una simbología que corresponde a hacer. Aquí se ve. Ese fue el ejemplo. Hacemos muy bien, celda de Ramón. Celda de Ramón. Y esa es su simbología. Ahora, ¿para qué sirve una celda de remonte? Es la más básica de todas. La celda de remonte, chiquillos, tiene por objetivo recibir la red de media tensión subterránea. O sea, como hemos visto hasta ahora, tenemos la red aérea, desconectar posible, mufa. Y de la mufa nos vamos derechito hacia la sala eléctrica. Y cuando los cables del subterráneo llegan a la sala eléctrica, lo reciben la celda de remonte. Para sacarlos de ahí de abajo. Una consulta, un transformador Batman puede tener incorporado ya una celda que viene incorporada con el capo del capo. Porque el capo donde yo estoy trabajando es un capo de aquí y tiene una puerta que se abre y tiene una obviamente a mirar solamente desde la ventanita tiene un poco de. Pero para el monte, todos para el monte tienen dos puertas. Ah, a la derecha, la red de baja, y a la izquierda, la red de media. Pero transformadores con celda, no le puedo decir si lo existen, porque en verdad no conocemos. Entonces, esto de la mufa va a la celda de remonte y ¿cuándo vas por la cama? Antes en la misma sala eléctrica, antes de llegar a la celda, puedo poner ahí una camarita. Puede ser antes del tráfico. Entonces, esto es una celda de remonte y su objetivo es recibir la red de media tensión subterránea. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Llegamos acá, a la red de baja de media tensión subterránea, e ingresamos a la celda de remonte. Y la celda de remonte, ¿qué es lo que hace? Bueno, uno se conecta dentro de a la celda de remonte con un conector que se llama de tipo codo, uno utilizaba en redes de media tensión. Y son unos codos, un cable en el extremo y el otro lado de conector. Y la celda, ¿qué es lo que hace? Bueno, aquí tiene el caminito, como está en el diagrama. Entonces la corriente sube y llega acá. Y ojo, esta es una celda, es la celda 1, en el diagrama. Y aquí en la isla tenemos una celda. Y ojo, estas cuestiones son modulares, así como los PLC. ¿Han visto que los PLC son modulares? Ya, los PLC son modulares y yo les puedo dar
entrada, ¿cierto? Digital, anatómica, depende de la necesidad. Lo mismo acá, las celdas también yo las puedo ir acoplando una con otra. Son modulares. Entonces, en este caso tengo dos celdas, celda 1 y celda 2. Entonces, la primera celda es de remoto. Entonces, aquí la corriente viene por arriba y aquí ingresa a la otra celda y acá nos encontramos con otro dispositivo más. Aquí tiene que hablar con la psicología. Chiquillos, si hay algo clave en el mundo de las celdas es que el estudiante conozca la psicología. Si conoce la psicología, domina la psicología. Miren, vamos por el primer círculo. Ese que está ahí, ¿no? Que no le ponga SAS, no le ponga descriptivo SAS. Este corresponde a un SAS, no. A un seccionador. ¿Ya? Y los seccionadores acá en Chile son extremadamente subestimados. Muy importantes. Acá en Chile, por ejemplo, los tableros de baja tensión que se construyen, nadie le pone seccionadores. Pero yo me he dado cuenta que los tableros que vienen de Europa, por ejemplo, de Italia, de Alemania, me ha tocado armar, por ejemplo, máquinas italianas, recauchadoras. ¿Sabes lo que es una recauchadora? Todo neumático en mal estado y luego bueno de la vida. Ya, y me tocó armar una de esas. El control, porque los tableros vienen armados, pero uno tiene que llegar con los sensores y hacer las pruebas y todo el tema. Y me di cuenta que ese tablero venía con un seccionador. Y ahora vamos por ello. Esos fueron los primeros años de egreso. Después, como me quedó buena esa máquina, el compadre me dio otra máquina, pero unos ascensores. Y eran alemanes. Y también venían los tableros armados. Y también al inicio venía con un seccionador. Y yo dije, chuta, ¿por qué estos europeos vienen todos con seccionadores y aquí en Chile nadie le pone seccionador? Los seccionadores, chiquillos, son dispositivos de maniobra. ¿Y qué es un dispositivo de maniobra? Que abre o cierra. Así de simple. Así como el interruptor de su casa, el baño, son dispositivos de maniobra sin carga. Sin carga. ¿Qué significa que sea un dispositivo de maniobra sin carga? Ya sabemos lo que es un dispositivo de maniobra, pero ¿qué significa que sea sin carga? A ver, usted. Lo primero que se le dice a la peña, que sin carga, se viene a estar ahí. Son dispositivos de maniobra que pueden abrir o cerrar un circuito, pero como tienen ese calificativo, ¿cierto?, de sin carga, pueden realizar maniobras en el circuito, pero siempre y cuando no esté pasando corriente a través de él. Por la simple razón de que son dispositivos que no están diseñados para soportar arco eléctrico. Recordemos que en media, cuando yo abro un circuito, se produce un arco eléctrico grande. En baja también, pero son arcos eléctricos chiquitos. No sé si han visto cuando apagan prenden el interruptor, apagan, pero se escuchan chiquitas. Esos son arcos eléctricos, pero chiquitos. Seccionador. Estaba en una sala eléctrica y tenían algo parecido, pero ahí en el centro tenían una palanca, no la tiraba para arriba o para abajo. El caso, eso es ya, sí, muy bien. Sí, es muy común que la celda hace cualquier ruido. Sí, teníamos que trabajar con la cadencia y la humana. Sí, como todo en la formedia. De hecho, va a ser mufa, como dato, ¿se acuerdan lo que son las mufas para pasar el chef? Las mufas, si se fijan, es un conductor que yo lo corto, lo pego y le pongo un accesorio, que son los botaagua que se llama. Y ahí me conecto para allá. Y para yo hacer una mufa, tengo que limpiar el conductor con su aislación con alcohol isopropílico y toda la cuestión, para eliminar cualquier resto de basura, porque si quedan basura en el conductor, cuando yo le gizo, se fuga corriente por la basura. Y eso solo por el voltaje de agua. Entonces, en general, trabajar con medio, con alto es súper peligroso. No es como trabajar en casa. Ahí cambia mucho. Ya, vamos por el seccionador. Dijimos que era un dispositivo de maniobra que opera sin carga. ¿Qué era sin carga? A ver, Dante, ¿qué significa que opere sin carga? Cuando esté pasando corriente. Es que puede tener voltaje, pero no corriente. Si yo tengo el circuito abierto acá, hay voltaje, pero no hay corriente. Entonces ahí puede operar. Lo importante es que no esté pasando corriente. Bien. Además de eso, el seccionador tiene una particularidad. A ver, les pregunto a ustedes. Los interruptores automáticos, ahora con los interruptores automáticos, también abren y cierran circuitos, ¿o no? Entonces, ¿en qué se diferencia con un seccionador? Por ejemplo,
el seccionador también abre y cierra su puerta. La capacidad. Ya uno de protección exactamente y el seccionador de maniobra. Es una pregunta que vamos a responder ahora. Otro dato del seccionador. Tiene tres posiciones. Abierto, ¿qué más? Cerrado y ¿qué más? No, o sea, ya voy puesta a tierra. Entonces el seccionador tiene tres posiciones, abierto, cerrado y puesta a tierra. Mientras que el interruptor automático solo tiene abierto o cerrado. Esa es una diferencia. La segunda diferencia está en que el seccionador no puede operar con carga, mientras que el interruptor automático sí puede operar con carga. Los interruptores automáticos son dispositivos de protección. Ahí nos vamos a ver. Primero estamos analizando el seccionador. Ya, entonces, ¿qué dijimos del seccionador? Dispositivo de maniobra, elección de posiciones, abierto, cerrado, puesto a tierra, ¿qué más? Puede operar sin carga, exactamente. A menos que diga lo contrario, ¿eh? Porque también podemos encontrarnos con seccionadores con carga. ¿Qué significa un seccionador con carga? Que puede abrir o cerrar con corriente. Sí, tiene la aptitud de soportar el eléctrico chiquitito. Sí, eso es con respecto al seccionador. Veamos ahora el interruptor. Este sería el símbolo de un interruptor automático. ¿Sí? Cuando escuchamos la palabra interruptor automático, yo creo que la mayoría de los que están aquí se acuerdan de los automáticos de la casa. ¿Sí? Y tiene razón. Los interruptores que usted tiene en los patrones de su casa son interruptores automáticos, pero con tecnología termomagnética. O en otras palabras se le dicen también termomagnéticos. ¿Sí? Y se llaman interruptores automáticos porque cuando detectan una sobrecarga, operan sólidos. Y cuando detectan un corto, operan sólidos. Y se llaman termomagnéticos porque el principio de funcionamiento es a través de un apartado térmico y un apartado magnético. Por eso se llaman termomagnéticos. En resumen, chiquillos, los interruptores automáticos son dispositivos de protección. Todo interruptor automático protege de sobrecargas y cortocircuitos, pero tienen tecnología distinta. Los de baja tensión funcionan con tecnología termomagnética y los de media. La tecnología termomagnética, chiquillos, solo aplica para baja tensión. En media y en alta, sí. ¿Ya? En media y en alta no tenemos tecnología termomagnética. Bueno, tenemos, por ejemplo, dos tipos de interruptores automáticos. Tenemos interruptores automáticos de vacío, tenemos interruptores automáticos de gas, que ¿cómo se llama? ESF6 exafluoruro. Y los interruptores automáticos en media, que son de vacío y ESF6, tienen otra tecnología de funcionamiento, lo hacen a través de relés. Y los relés tienen transformadores de potencial y de corriente, en el fondo están midiendo corriente por rato, en otro dispositivo aparte. Y cuando ese relé detecta un corto, le avisa al automático y el automático le da. Mientras que los automáticos de baja tensión funcionan con un apartado térmico y magnético. ¿Entiendes? No son principios de funcionamiento. Pero en el fondo son interruptores automáticos ambos. Hexafluoruro de azufre. Con Z. Ya. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre todos? Uno es de maniobra, otro de protección. Uno es automático, mientras que el otro es manual, 100%. ¿Qué es la diferencia más ahí? ¿Ah? Muy bien, el automático tiene dos posiciones, mientras que el seccionador tiene tres. ¿Qué es la diferencia ahí, no? Este sabe la corriente, pero no. Ya, muy bien. ¿Qué más? Hay otra. El seccionador, chiquillos, no es solamente un dispositivo que abre o cierra, sino que también tiene una particularidad. Y la particularidad es que el seccionador, cuando separa un circuito, abriendo, ¿no es cierto?, te garantiza aislación entre lo que está arriba con lo que está abajo total. Hagamos un ejemplo. Supongamos que yo tengo, este es un interruptor automático, y este interruptor automático está abierto, y el seccionador está cerrado. El interruptor automático, cuando abre, genera una separación entre los circuitos de arriba y de abajo, más o menos como de este tamaño, separación pequeña. ¿Qué pasa si en el lado de media tensión, en la red aérea, cae un rayo? ¿Qué provocan los rayos?
Sobretensión, provocan sobretensión. Entonces esa sobretensión se propaga por toda la red. Llega por la celda, pasa por el seccionador y llega al automático. Y el automático está abierto. ¿Pasa corriente para abajo, no? Y pasa corriente para abajo. Esa es la diferencia entre media y baja. En media tensión, cuando yo tengo voltajes muy elevados, yo necesito separar harto los contactos, porque si no pasa corriente igual, pero en forma de alta molécula. Por lo tanto, si yo tenía el automático abierto y había una persona trabajando aquí, se le preocupa. ¿Sí? Por la sobretensión aplicada por el rayo. Así. ¿Sí? ¿Está bien eso, no? Si en medio igual se descubre estas cosas, bueno, que hasta ahora nosotros creíamos que un interruptor abierto, chao, no hay corriente. Pero si yo aumento el voltaje y lo aumento, se produce una corriente con interruptor. ¿Ya? Eso pasa con un automático. El seccionador, en cambio, tiene la capacidad de garantizarme una aislación segura. ¿Cómo lo hace? Cuando abre el circuito, crea una separación, pero de este lado. Física. Mientras que el automático, así no. Los seccionadores chiquillos son dispositivos grandes, son mucho más grandes que el automático. ¿Por qué son tan grandes? Por la distancia de separación, la separación que crean. Pero son manuales, así como automáticos. Son manuales, sí. Exactamente. Es una palanca, depende del seccionador igual. Hay unos que tienen palancas, otros que son ¿ya? Entonces, si yo tengo el seccionador abierto y se produce la misma condición de sobretensión, va a llegar el voltaje hasta aquí, no, y aquí va a decir, chuta, la distancia es muy grande, no hay acto eléctrico, ya no hay frecuencia. Por lo tanto, me garantiza el aislamiento o la separación segura, 100% del circuito que escapé. ¿Se entiende, no? Sí. Esos son los seccionadores. Ahora, ojo, hay interruptores automáticos seccionadores también. Entonces, si yo me encuentro con un interruptor automático seccionador, ¿qué significa eso? Que protege de sobrecarga y cortocircuito y que te garantiza la separación segura entre los dos, porque crea una distancia de seguridad más grande y una distancia más grande entre los contactos. Entonces, esa yo creo, chiquillos, que vendría siendo la diferencia más importante entre uno y otro. Ahora, volvamos con el tema de los seccionadores. ¿Para qué me sirve la posición de puesta a tierra? Para descargar. Sirve para hartas cosas, pero principalmente sirve para labores de mantenimiento. ¿Ya? Ejemplo, yo a la salida de esta celda tengo un transformador. ¿Ya? Y los transformadores son bobinas. Y como sabemos, las bobinas y los condensadores almacenan energía. ¿Cierto? Las bobinas almacenan energía en forma de campo magnético y los condensadores en forma de campo eléctrico. ¿Ya? En otras palabras, si yo desenergizo el tráfico, voy y lo toco, nada más. Entonces, como para descargar. Por lo tanto, necesito algunos elementos que me permita descargar ese tráfico. ¿Quién hace eso? El seccionador. Entonces, la maniobra es la siguiente. Yo quiero hacer el mantenimiento del tráfico, interrumpo el circuito. ¿Con qué dispositivo lo interrumpo? ¿Por qué interrumpo el circuito? Pone automático, si el seccionador lo puedo operar por corriente. Entonces, aprieto el botón, abro el automático. El automático interrumpe el flujo de corriente. Cuando ya no hay corriente, abro el seccionador. Lo pongo a tierra. ¿Sí? Y una vez que pongo el seccionador a tierra, cierro el automático. Y ahí se me descarga el transformador. Y ahí recién puedo empezar a hacer maniobras de mantenimiento. Esas maniobras son muy comunes en celda. Ahora aquí, cierra ya, puedo hacer ahí. ¿Cómo va eso? Eso. El último monito que tienen que mandar, el símbolo de accesibilidad. Y del posible, no voy a hablar nada porque quiero que sea un trabajo. Acá tenemos un conjunto de celdas un poquitito más complejo. Aquí se le van a empezar a abrir ahí, se le van a empezar a iluminar Antes de que me sea imposible, ¿cómo va a interactuar? ¿Solamente el tubito con el cable de plata o tiene una especie de cuando tiene un puerto posible? ¿Verdad? Es un puerto posible. Diferente, me imagino, porque Desconectado. Sí, pero se puede poner, no es el mismo fusible físicamente, pero se puede poner fusible de pero con formato dependiendo del puerto posible. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué símbolo corresponde a esto? Flecha para arriba, por lo tanto, muy bien, esto es una celda de remonte, pero además de tener una celda de remonte, tiene un automático.
tiene todas. Centro de remonte, cuerda con el seccionador y protección. ¿Es el mismo dispositivo? Es una misma celda. Está todo ahí. Por eso, algunas celdas tienen como cajones. Aquí tiene un cajón que puede ser para el seccionador. Y el otro cajón es para el automático. Y los demás es el remonte. Son como cajones. Ahí, ¿no? ¿Cierto? ¿Se ven ahí como los cajones? Claro. Ya, entonces ingresamos acá, venimos con la red subterránea, llegamos a la sala eléctrica y entramos a la celda de remoto. ¿Ya? Acá tenemos una celda. Y acá tenemos otra celda. Y acá tenemos otra celda más. Tenemos 3 celdas. O sea, precisamente lo que se eso. ¿Qué hace esta celda? Atención. ¿Qué tenemos? Seccionador y tenemos un interruptor automático. Estas celdas, chiquillos, con seccionador e interruptor automático son muy utilizadas para sacar una derivación de acá y de ahí irme a otra sala eléctrica con otra celda y con otra común. ¿Sí? Y acá tenemos otra celda más que fíjense, seccionador, interruptor automático, pero esto ya es redundante, este no se pone. Pero si se busca, se utiliza una que tenga seccionador y otra que tenga fusible. ¿Para qué utilizamos el fusible en medio? Vamos a decir que es transformador. Entonces, las celdas que se encargan de proteger transformadores son las que tienen seccionador en serie con un fusible. Por lo tanto, si yo tengo una celda con seccionador y fusible, a la salida de esta celda, ¿a dónde me voy? Exactamente. Entonces, esta configuración podría servir para una sala eléctrica que tiene un transformador y también en la sala eléctrica general. Porque en esa sala eléctrica, dentro de esa celda, voy a derivar a otra sala eléctrica. Y la otra sala eléctrica se queda así como la misma configuración. Lo mismo. Entonces, llevo a la otra sala eléctrica, paso una celda de la otra, más otra celda de lo que necesite. Quiero derivar a otra, pongo otra más. Pero si termina ahí, pongo una celda de esta, ¿no? Para hacer el trapo de la otra sala eléctrica. Y eso sería. Es así. O sea, en el fondo esa cuestión es realmente un tablero. ¿Cierto? ¿Yo puedo energizar un tablero desde otro tablero? Sí. Aquí no. ¿De dónde energizo una celda? De una celda. Ah, ya, y que también yo puedo interrumpir con el fusible. Exacto. Exacto. Claro, ahí las celdas tienen mecanismos para puentear el fusible. Tienen ahí un para puentear, en caso de que no bueno. Y eso. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende un poco? Ahora, esto aplica, por ejemplo, para instalaciones más grandes. A ver, los malls. ¿Alguien ahí no lo puede ver? Un Plaza Verde. ¿Alguien lo conoce? Está el Ikea, es un mall grande. Y como tal, no tiene solo un trafo, tiene 3 transformadores. 3. ¿Y dónde se hacen las uniones? De una sala eléctrica general. Y en esa sala eléctrica general tengo celda. Y ahí tengo una celda que va para una sala eléctrica y una celda que va para otra. Sí o sí tiene que haber una celda de un transformador PACMO, por ejemplo, de 2000. O sea, sí o sí tiene que haber una celda. Y esta celda puede estar alejada del transformador. Es decir, yo tengo una sala eléctrica principal donde tengo el tablero, tengo una celda y el PACMO lo puedo tener, o sea, 40 metros de esa sala eléctrica. Recordemos que en media tensión la distancia no está un par de metros. En media tensión. La media recién empieza a tener problemas cuando estamos hablando de 25 un par de metros. Y es lo que preguntamos. Ya, veamos el tipo de celda entonces. Vamos al catálogo. Son las celdas más caras de la red, pero bueno, también está muy celda. El catálogo. Importante, otro de mucho. Ese que está arriba corresponde a un TC. ¿Qué es un TC? Un transformador de corriente. Y este que está aquí corresponde a un TP. ¿Qué es un TP? Un transformador de potencial. De potencial, no de potencia. Los transformadores de potencia, ¿sí?
O voltaje se ve. Los transformadores de corriente se conectan en serie y los de potenciales en paralelo. ¿Ya? Este mide corriente, este mide voltaje. ¿Y qué construimos cuando tenemos un medidor de voltaje y un medidor de corriente en el mismo nivel? Un medidor, un equipo de medida. Si tengo corriente y tengo voltaje, tengo potencia. Y si tengo un dispositivo que me puede medir el tiempo, tengo energía. Ahora, si tengo un transformador de corriente solito, ¿qué sería eso? Un amperímetro. Si tengo un transformador de potencial solo, ¿qué sería? Un voltmetro. Claro, pero si tengo los dos juntos, hay celdas de medida. Por eso les pedí que no hagan eso. Hay celdas que miden corriente, hay celdas que miden voltaje. Ya. Aquí tenemos celdas. Ah, ¿se alcanza a ver el... ¿Se alcanza a ver eso, no? ¿Qué sería el diagrama? ¿Sí? Porque las celdas, todas las celdas tienen su diagrama. No importa, ahí se va a ver. Ya ven la celda y ahí se ven claramente los cajones. Pago los escalados. Antes de seguir avanzando el escalado, me gusta hacer ¿qué tenemos acá? Una celda. Trapo al monte, ¿qué más? Seco, muy bien, ese es un transformador para el monte tipo seco. ¿Y cómo sé que es seco? Porque se le ve la columna. En cambio, los de aceite tienen ese encapsulado. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? ¿Seco o aceite? ¿Por qué es mejor el aceite? Porque es un condicionador. Porque soporta más sobrecarga, ¿cierto? Y porque refrigera mejor, ¿cierto? Pero también tiene desventajas. ¿Cuáles son las desventajas del aceite? Uno, más mantenimiento. Dos, son más pesados. Y tres, necesitan un sistema de drenaje sorpresa. ¿Para qué? En caso de derrame. ¿Para dónde mete el aceite? ¿Tengo que se desparrame por todos lados? No, es mejor que se requieran. No hay ninguno mejor que otro, todo depende. Entonces, la desventaja del aceite es más pesado, requiere más mantenimiento y necesita construir un sistema de drenaje sorpresa. ¿Ya? Y no en todos lados puede ser un sistema de drenaje. Por otra parte, el transformador seco es más bien. Soporta menos sobrecarga. Pero no necesito un sistema de drenaje, pero sí necesito un sistema de ventilación para hacer circular aire. Si no, hasta mucho se calienta. ¿Cuál es mejor? No hay ninguno mejor. O sea, depende de lo que tenga. ¿Sí, que la dividir entonces? ¿Ah? ¿La dividir entonces? No. Ese es otro desventaja. En cambio, el aceite sí, porque queda. De hecho, hay un trabajo de administración. Acá al otro lado, ¿qué tenemos? La celda. Y miren el formato de este. Acá este es un suelo técnico, un suelo falso, que es lo mismo que el cielo americano, pero un suelo. Entonces, yo paso por los cables por abajo y me voy conectando al cielo. Sí, van por esta línea. Y en este caso sale con, no con cable, sale con es cómodo, es incómodo. Y si tiene su espacio también, son pesados, tiene su tema. Pero por otro lado son mucho mejores que los cables, son más robustos al cortocircuito, siempre cosas más recientes. Ductos barra. Para bajar el suelo, no hay para medio. ¿Cuándo se usa el ducto barra? Cuando las corrientes son ya más de 1500, 1600 amperes, ya son sacables. Se puede, pero tendría que ser 5 o 6 cables por barra. Y ahí se pone complicado. Los megabarres. ¿Ha instalado? ¿Se ha instalado? Hay una buena empresa que lo hace que se llama Megabarres. A ver, ¿qué celda sería esa que está ahí? Una celda con interruptor automático, exactamente. ¿Y cómo se hace? Por el modo. Legrand, por ejemplo, ofrece como este pack. ¿Ves? Que es un kit de 3 celdas. ¿Qué celda sería esa?
La de remonte. Y después tenemos una celda para un tractor que tiene seccionador combustible. Después otra celda para un tractor que tiene seccionador combustible. O sea, si yo tengo dos transformadores, ese sería como más o menos el requerimiento. Ya, ¿qué tenemos acá? Vamos con la simbología. Comercial. Una celda, acá que tenemos, ¿qué sería? Una luz piloto, esa es una luz de presencia de luz. ¿Ya? Y acá arriba tenemos un switch. Fíjense que tiene puesta a tierra. Si tiene puesta a tierra, al tiro sabemos que es seccionado. Por lo tanto, esta es una celda con seccionador. Nada más. Si nosotros subimos un poquito, tiene un título. Celda con un interruptor seccionado. ¿Sí? Al lado, ¿qué tenemos? ¿Qué celda sería esa? A ver. Remonte con seccionador, exactamente. Pero es un seccionador bien específico porque tiene más contacto, entonces ahí uno puede agregarle copos, la relé, la luz, para estudiantes. ¿Cómo se llama? Celda de remonte con interruptor seccionado. ¿Qué celda es esa? Muy bien, y la más básica, fíjense, ahí está la celda y está la radiografía. Adentro está un cable. O sea, en el fondo una celda de remonte es instalar bien simple bajo un gabinete con el corazón. Exactamente. Solo pasa el cable. Sí. Pero en el parque gabinete tiene igual temas de aislamiento, tampoco es tan así. Esa es la más básica que hay celda de remonte. ¿Y al lado qué tenemos? ¿De salida o de remonte? De salida, muy bien, ¿no? Sí, está lista para acoplarle una celda al lado, si no tiene el diagrama. ¿Sí? Y después para el lado también le puedo acoplarle una. Entonces aquí tiene unos plugins para entrar. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Seccionador. ¿Qué tenemos acá? Sí, y aquí tenemos una luz de presencia. Y esto que está acá corresponde a un mecanismo de enclavamiento, que en el fondo impide que yo accione el seccionador cuando está buscando. ¿Para qué sería ideal esta celda? Para salir al tráfico, excelente. En resumen, en su proyecto, por cada sala eléctrica tiene que ir una celda de remonte en serie con una celda de protección y maniobra con fusión. Y de ahí al tráfico. Ahora, en la mañana un estudiante dijo: oiga, profe, ¿yo puedo dejar una sala eléctrica de las 6 que tengo? Son 6. ¿Puedo dejar una sala eléctrica como general? Y ahí poner varias celdas con seccionador y interruptor automático y así ir derivando a la hora de salir siempre más estaría multiplicado. Y dejar solo una directo. ¿Cómo? Dejar solo una sala eléctrica con los que van en directo al tráfico. Sí, dejar solo una sala eléctrica en general. Ahora lo que no sé es si le va a dar el espacio. Porque vean. Sí, no, sí, son. Son de alto, son perfectos. Están todos bien. En el fondo, esos diagramas que están afuera de la celda representan lo que viene adentro. ¿Qué tenemos acá? Sí, depende totalmente de la necesidad. ¿Qué tenemos acá? ¿Interruptor qué? Automático. Entonces tenemos acá una celda de maniobra y de protección con interruptor automático. ¿Para qué le sirve eso? Para ir bien ahora celda, ¿no? ¿Qué dice arriba?
interruptor automático. El pasivo. ¿Y acá qué tenemos? Celda de remonte. Interruptor automático. Esta está accionada con. Bueno, esta está accionada por relé. ¿Y aquí qué tenemos? Un TC y un TP. Muy bien, la celda de medida. ¿Qué es arriba? Celda de medida. Bueno, ya está hecho. La celda de medida, chiquillos, se utiliza cuando yo tengo un sistema de generación de RLC con inyección rápida. Ya, si te digo, ¿no? Cómo interpretar una celda, cómo seleccionar una, en el fondo, el mundo es súper grande. Yo estoy mostrando como lo básico, no algo más sencillo para que puedan aplicarlo en su proyecto. ¿Ya? Pero eso es más o menos el tema de la celda. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, en resumen, para su proyecto, ¿cómo quería el formato? Desconectado posible, UFA, nos vamos a la zona eléctrica y llegamos con qué. Ya, en serie con una celda de. Con mayor protección por. Pero la protección a través de qué? De un fusible automático. De degradación, exactamente. Suponiendo que vamos a hacer por cada sala eléctrica su propia celda. Celda de remonte, y después de la celda de remonte, una celda de maniobra con seccionador en serie con un fusible. Y de ahí salimos de la celda y nos vamos derechito. Ahora, ¿cómo dimensionamos el fusible de la celda? ¿De qué depende? ¿Qué protege ese fusible? ¿Cómo dimensionamos ese fusible? ¿De qué depende? ¿Qué más? De la corriente de carga. Corriente de carga. Y la del conductor. No, no hay conductor. La sobrecarga del tráfico, la nominal del tráfico, ¿qué más? ¿Qué otro parámetro más del tráfico que considerar para dimensionar correctamente ese fusible? Vamos, materia pasada. Curva de daño, ¿no? Sí, la veis. Con eso tenemos. Bien. ¿Dudas? ¿Y no? Bien. Ahora, puedes utilizar la misma simbología que está en el catálogo en su diagrama puede recién utilizar celdas, propongan celdas en todo el proyecto de media, ¿ya? Se les va a dar al conjunto a lo que es el proyecto libre, ¿ya? Cuando vean que el estudiante viene y no se les sabe de celda, las conocen, chuta, hay que güey, no, que compadre. ¿Ya? Así que. Pero eso sí es solamente cuando tienes más, ¿no? Sí, si tengo trampo aéreo, sí están haciendo. Pero cuando yo ya me quiero aumentar una potencia grande, sí o sí me tengo que hacer. Y ahí celda. ¿Cuánto es una celda ahora? Depende de la celda. Pero estamos hablando de 5 manos, 6 manos. Entonces, en su sala eléctrica tenemos una celda de remonte, una de protección, más neutral. ¿De cuántos son los panómetros más o menos que están dimensionando? 2000. El más grande 2000. 2000, ya. Un PM de 2000 kVA debe estar alrededor de los 60 palos. Entonces tenemos el PM de 2000, 60 palos, más 8 o 9 millones de pesos por los 60. A veces hay que sumarle el cableado. Estamos hablando solo de media tensión. Ahí hay que poner la malla, ¿no? Por lo menos por sala eléctrica sobre la red de medio, 100 millones. Profe, y Tenemos 6 por cada sala. Son 6 salas, son 600 millones solo en la red de media. Eso hay que sumarle los postes, la red aérea, el reconectador, el contacto de medida. hay que poner el grupo
Entonces, solo la red de media estaríamos hablando de unos 800 millones. Perdonado. Ese proyecto que ustedes se van a construir está como al borde de los 2.000 millones de pesos. Son los materiales. No, en total. Con la base y todo. Sí, pues al final te quedáis, con un proyecto así, te voy a quedar como 300 palos, fácil. Algo así. Compráis la casa de los sueños. No, por eso yo digo más o menos. Si quedáis como con ¿ah? Esa es la deuda. Es como el agosto, pero los electricistas no pueden avanzar de la etiqueta. Que perdóname, yo convertí el agua en vino. Bueno, lo mismo que le decía a los chiquillos de delante. O sea, en general un proyecto de media con mucha plata, por lo chiquillos que sea, por muy pequeño que sea. Creo que estoy trabajando en un proyecto a la fábrica de lechuga. La que parece. Fábrica de lechuga, ¿no les contaron? De lechuga. Un cliente X me llamó y trabajó en hace 2 años y me dijo, oye, estoy de jefe de proyecto en una empresa de tanto. De una fábrica de lechuga. Y yo me imaginaba, bueno, no sé, algo así, ¿no es cierto? Ya, pero son lechugas hidropónicas. Y las lechugas hidropónicas no necesitan tierra. Entonces fui para allá dando una vuelta y los compadres tienen como esta sala, pero yo vi por lo menos unas 100 salas allá. Llenas, pero llenas de lechugas hidropónicas. Y son, tengo la lechuga hidropónica más bonita que he visto en mi vida, porque de verdad parecía una rosa grande y verde. Cada ganas de lechuga. Ya, por otra parte, la lechuga hidropónica, chicos, estamos haciendo clases de agronomía. Las lechugas hidropónicas son muy apreciadas por los restaurantes por la sencilla razón de que no tienen tierra y por lo tanto no tienen bichos. La cuestión es, tú las sacas y te las pones. Así es, y tienes que lavarlas. A lo más, un poco para el polvo. ¿Ya? El asunto es que los compadres tienen como unos racks, millones de racks. Y en cada rack tienen, yo conté como 7, 8 lechugas por cada rack, y tienen rack verticales, y en cada rack tienen arriba unas luces LED, que tienen rojo, azul, blanco, verde, en el fondo para reducir el espectro de la iluminación. Y ese es el motivo por el que es tan bonita. Además tienen todo un tema de temperatura y de humedad, de agua, todo el tema. El asunto es que crecen, pero de verdad, eso es como tener una rosa en las manos, pero así y verdes. Entonces los compadres venden una cachada de lechuga hidropónica a todos los restaurantes, sobre todo para el sector de Santiago. Ya, el asunto es que me dijo, oye, estamos vendiendo caleta, de hecho ya nos tenemos pandis, y se compraron una fábrica enorme, no sé si la cual tendrá, sea bueno, más algo, por lo menos 4 o 5 hectáreas de pura lechuga, la cual, ya voy, le dije, ¿qué onda? Me dijo, ya, mira, tenemos un trapo de 600 carros existentes. Y ellos tienen un proyectista interno, que es de ellos. El proyectista viejito, yo creo que nosotros tendremos 65 años más o menos. Y me dijo, oye, ya, yo tengo una proyectista, que me dijo, era bien caro, salía. Me dijo, mira, el asunto es que aquí estos compadres no tienen 200 kilómetros, son únicos eso, para lechuga, 200 kilómetros. Y los demás son el tractor, el sistema de riego, qué sé yo. Y me dijo, y yo soy harto de trabajar en eso, pero yo estar transformado. De ahí para allá, soy muy bueno en la media, eso es poquita competencia, por eso a mí me encanta. Y la curva de oferta-demanda, usted no tiene economía, ¿sí? No, ya. La curva de oferta-demanda dice que cuando un producto tiene alta demanda, pero hay poca oferta, o sea, hay pocas personas que hacen ese producto, se encarece. Aparece el monopolio, chiquillo. Y en el monopolio no puede poner lo que quiere. ¿Sí? Entonces me dijo, oye, ¿sabes qué? El asunto es que yo quiero, el proyectista me dijo, mira, tenemos un campo 600 y tenemos que aumentarlo a 1000. Porque así como estamos sumando lechuga, estamos sumando luces, y necesito hacer un aumento de 1000 para por lo menos seguir creciendo por 3 años. Ya, ¿cuánto me cobráis por el proyecto? Ya, quedarme una vuelta. El asunto es que el alimentador aéreo son 30 metros, y después hay que hacer una mufa y 20 metros, y llegamos a 30. Obviamente por la potencia necesitamos un regulador, ¿no?
reconectado. El compactonería obviamente, y necesitamos hacer la mufa, el desconector posible, y como tenemos sala eléctrica y un campo de mil, y súper fácil, remonte, protección de maniobra y transformador. Y hay que hacerle una malla de ¿cuánto me cobráis por el proyecto? Y dice, a ponerle 3 pagos. Me dijeron, ya, no es la cuenta, la factura por la mitad. Ni siquiera me dijeron, oye, otro me cobra menos, o va a hacer un descuento. Generalmente en media es muy raro que pasa porque hay muy poquita competencia, muy poca. En cambio, en baja, lo más seguro es que le digan, oye, bájalo un poquito, tengo los presupuestos cobra menos, pero tú me das más confianza, ¿no? Ya, en media eso no pasa mucho. Y típico que cada dice, Quieren hacerlo. Y sí, ¿se entiende? Pero en media quedan como amarrados porque en verdad hay mucha gente que hace eso. Sin embargo, si uno se va a baja tensión, tiene mucha competencia. ¿Cierto? Si no, es súper simple, le pregunto a usted ya va en el centro semestre y posiblemente han pasado por muchos profesores. Y de los profesores con los que han pasado, deben ser bien buenos en su materia. ¿Cuántos les han hablado de los BRIC? Uno. O sea, los de electricidad. Los de electricidad. Todos, ¿cierto? Exactamente. ¿Y cuántos les han hablado de los RPTD o de las partes de la atención? Ahí se responde solo la pregunta. ¿Sí? Obvio, no tengo competencia, no tengo ahí el mercado de casa. No. Me llegó al plan y todavía de esta casa. Ya bueno, a lo que quiero ir con esto es que en general trabajar en media es bueno porque uno se mueve mucha plata. Ya, el compadre me dijo ya, hace el proyecto y yo lo estoy terminando de ahora. Le cobré esa cantidad de plata y ahora me hace poquito me llamó y me dijo, oye, cuando terminemos me podéis cotizar la construcción. Le dije, chuta, me puse a sacar cuenta, recalculador, 20 palos considerando el coste, el compacto chiquito, 20 palos. El alimentador, la mufa, los desconectadores, la celda, el trapo, la losa, la malla, y así el abuelo pájaro son como 180 palos. Profe, pero por ejemplo, usted dijo que cobraba 3 palos, ¿ahí usted solo hace los cálculos o qué va a hacer? Claro, pues el cálculo con la Solamente el proyecto. Sí. Pero más chiquitito, usted tiene que hacerse el alimentador y lo que hace uno y de 40 metros. Una cámara, 2 cámaras. Sí, ojo, con el proyecto que ustedes están haciendo, se puede cobrar fácilmente 7 palos, fácil, por el ¿ya? Entonces le puse a sacar cuenta, al final, con el proyecto que quieren hacer ellos, son como 180 palos. Y él me dijo, oye, asegúrate que nosotros, la empresa tiene el resultado de 200 millones para sacar el acceso. Entonces, al final, el material, entonces, qué sé yo, te echan como 110 millones, cobráis un poco el tema de la mano de obra, las conexiones, los seguros, fácilmente te pueden quedar 40 palos para conseguirlo. Y es una pega que voy a sacar en un mes, ¿eh? En un mes. Un mes seguir, un mes sacar la hora seguir, sacar todo. Y después se va a demorar un poco en conectar porque la compañía siempre que va, te pilla línea, te rechaza por X cuestión, entonces hay un link corrigiendo, ya ponele 2 3 meses. ¿Cómo están 40 palos en 3 meses? Si no, no puede lograr un ¿Qué hacemos el profe? No, profe Eduardo, no se gana mucho, pero... tengo otro tema. Ahora le vendo curso a Colbún, pero a través del GOP. No sé si saben, pero el GOP no solamente los capacitan ustedes, sino que vende cursos a empresas. ¿Saben eso, no? Sí. Y por lo tanto, reclutan profesores para que le hagan los programas. Y uno de los docentes que hace esos programas soy yo, y soy el único que hace eso, los demás son americanos, son como docentes como bien, ¿sí? Y por eso sí que ganan. Yo hago un curso de eso, me demoro 3 semanas y ganáis un sueldo por ese curso. Se equivoco ahí para que quiera ser docente. Bueno, ¿qué quiero llegar con esta conversación? Tienen que buscar su rubro que tenga poca competencia. Por muy bueno que usted sea, si tiene mucha competencia, le van a pedir rebaja. Porque el cliente puede hacerlo, que tiene otras personas que le pueden hacer la vida. En cambio, si usted está en un mercado donde hay poca oferta pero baja demanda, bueno, ahí viene lo que usted dice el desabastecimiento. ¿Qué pasa? Obvio, yo no puedo hacer todos los proyectos para todas las personas. Pero los proyectos que agarro, compro lo que quiero, nadie me cobra, nadie me pide rebaja.
ya se lo estoy conmigo. En el fondo yo podría ir de puro celular. Sin salir de la casa. Sin salir de la casa. Se viene haciendo plan. Puro haciendo planos. Y lo mejor de los planos, cabrón, es que no se gasta casi nada. Puro tiempo, un buen PC, un par de visitas de red. Lo demás es puro tiempo. Así que nosotros. Y ahí es donde sacamos a María. Bueno, eso que lo compráis por ejemplo. Pero ustedes que están a puerta de egresar, tienen que empezar a pensar de esa manera. ¿Ya? Tienen que empezar a pensar de esa forma. ¿Saben a cuánto están las casas afuera, no? Una casa de ser. 200 palos. ¿Cuánto es? 200. 160. Sobre 3.000. Sí, pero la idea es como comprarse una casa mejorcita a lo que mejor uno viene. O sea, que el palo del departamento. 200 palos, ya, hablando de 200, yo creo que es un número súper razonable. No voy a hacer eso. Ya, 200 palos, voy a comprar una casa de 200, voy al banco, ¿cuánto me financia el banco? 80. Yo digo, chuta, ya, 80, pero a ver, saquemos cuenta, me queda un 20%. ¿Cuánto es 20 de 200? Pues 40 palos. Necesito un pie de 40 palos. ¿Dónde saco los 40 palos? Con un sueldo de un palo y medio mensual, por ejemplo. Ya, pidámosle un crédito al banco para financiar el pie, ya. Si tenés buen comportamiento, te va a dar 12 palos. Te quedan 28 nada, ¿dónde lo sacas? Claro, entonces ahí es donde aparece el problema que uno va a tener. Cuando vaya a avanzar, si encontráis con proyectos que podéis de repente sacar esa plata en un par de meses. Esa más o menos como la historia de vida que. Tenés el conocimiento. Yo cuando era estudiante, igual que ustedes, trabajaba. Me tenía que ir a Pata, tenía que hacer mi logo para entrar a la libro porque no tenía ni para cargar espacio. Comía pura sopa y pilla, no me acuerdo. Y tomaba agua del instituto, y no tomar agua tenía. Ya, ando un poco parecido. Pero me encontré con ese problema. Y yo algo tengo que hacer. Entonces me gusta pensar que yo, yo creo que yo creo que no tengo que tener eso. Y ahí está entrando los laboratorios de la Ya, por supuesto, por eso les digo, yo trato de transmitir estas cosas. Trabajen en alta tensión, háganse expertos, lo pueden hacer, como hay muchos profes acá. Busquen un rubro que no tenga tanta competencia. Y ojo que el rubro de la electricidad es súper amplio, ustedes se pueden dedicar a hacer muchas cosas, puerta tierra, mantención, motores, baterías. Pero eso, o sea, si quieren el día de mañana comprarse una casa bonita, hacer qué sé yo, tienen que buscarse un rubro que tenga sus condiciones para cobrar bien. A ver, ¿qué hacen? Una consulta, ¿el conocimiento que tiene usted ha sido por curso y experiencia solamente? Yo no tengo magíster, no tengo nada. Yo estudié ingeniería eléctrica y un par de diplomados y lo demás. Ese es un hábito que yo siempre tenía, soy súper. Ahí. ¿Vale? Al final, chiquillos, yo me voy a ser súper honesto. Acá yo no espero que ustedes salgan y se sepan todos sus ramos de memoria porque nadie puede hacer eso. Pero sí espero que ustedes desarrollen la capacidad de sentarse, leer algo, aprenderlo y aplicarlo. Al final, eso es lo que necesitan. Profe, yo le puedo hacer una consulta, pero respecto A los reconectadores. Los reconectadores solamente los utiliza la más compañía. No, los recolectadores están en el instalador y los certifican. Sí, lo que no puede instalar uno, el compacto negro instala uno también, pero lo ganamos de compañía. Así que eso Bueno, es lo el mismo mismo cuando consigo. el medidor en el palme ¿Cómo? residencial. Lo mismo cuando uno, el dueño del medidor en el palme residencial. Sí, en el palme residencial cuando uno hace el aporte del medidor, el palme aportado se llama, uno alambra el medidor y deja el cable lo suficiente para que la compañía se conecte. Entonces tú vienes a la compañía y le echas una mirada a la conexión, está ok, cierra, sella, después se sube el poste, te conecta. Según lo que nos dijo el año pasado en la visita que hicimos acá al fondo,
También, pues, uno deja el compacto y deja Uno que clave cable. para que después le acompañe al. Exactamente, lo mismo. La conexión. Lo mismo. Entonces, eso les quería decir, o sea, en resumen, busques un rubro que dé la poca competencia, así pueden jugar bien y cumplir todos sus sueños materiales que tienen. Sí. O sea, yo tengo, ahora estoy a fin de mes, me acuerdo de la escuela, tengo y tengo 10 años de experiencia, yo soy ingeniero serio. 10 años. Sí, 10 años, yo le sé con 23. Sí. Ya, pero ya por los años que tengo le he hecho varios cursos. Entonces, igual, como que Ahora le voy a echar. Puedo elegir. El asunto es, o sea, pienso, y me gusta hacer esta charla con ustedes porque están en séptimo, están a punto de egresar. Entonces tienen que empezar a ver a dónde estamos. Igual es bueno primero Pero por ejemplo, encuentra un trabajo, tiene que partir. Y de a poquitito ahí va viendo unos métodos de sentido. Y si no tengo un proyecto que termine claro y que uno no puede hacer 50%. Y le Aquí el 50%. Ahora, ojo, yo no solo me dedico a redes de media, también hago proyectos de baja, pero son bien acotados, son bien específicos. Creo que les conté el tema de los diferenciales, que soy un cliente y tengo hoy en día 50 sucursales acá conmigo de mantenimiento, lo que me permite tener un par de personas contratadas, tengo un sueldo fijo, los compadres hacen lo que tienen que hacer y me da un ingreso a mi también. No. Son gente que a lo largo de los años lo ha ido conociendo y han dado buenos resultados. No, pero Esos son como algunas cosas de baja. son de mi Ahora también de repente van y me piden casas, sobre todo las casas las hago, pero siempre y cuando sean casas enteras, porque cuando son cosas pequeñas Cuando sean anchas casas. o una entera, pues hacer una red eléctrica de una casa entera nueva, relativamente grande y compleja. De repente por ahí te pago, te quedas Respaldos con batería. a menos de una casa. Tiene que estar más o menos una casa. ¿Ah? ¿Cuánto le salió? ¿Total cuánto se cobró por eso? ¿Ves? Se anda por ahí. El otro día una colega de acá, una enfermera, me dijo, oye, fue el eléctrico a mi casa y me cobró 2 palos por el recargado. Yo le dije, ya ves, encuéntrame los planos, tenían flaco, y yo le dije, están en sexo. Y solo recargados. ¿Cuál empezar con ese negocio? Recargado de... En el precio, sí, porque la niña me dijo, oye, no será muy caro, que son solo 50 pesos, que yo saqué la cuenta, y yo le dije que no se cobraba 2 millones 100, de paro, me cobró. Así que eso, resumen, el mercado de los sistemas eléctricos, bueno, sí, pero bueno, cuando trabajan solos, si se van a una empresa, le van a pagar un par y medio, un par 8, me mando. Para empezar, Para mantenerse igual, para irse irse comprando las herramientas. pero claro, si trabajáis solo, esa plata te la voy a hacer realmente. De ahí tener un poco de cómo manejo, porque hay otro tema, te voy a dar un cliente bueno, pero quiere cómo lo manejar, si lo sabes manejar o no. Y ahora se empieza a mandar sus primeras cagas. Sí, se pone a correr cliente, se pone a jugar. Hablando de diseño. En primera demanda. Mis primeras demandas, mis primeras peleas, bueno, en fin, pasemos al último bloque de la clase. ¿Ya? Así que ahí traten de, les dejo esta inquietud y ver qué hacen. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora? Más fácil todavía.
Hoy está, ya me copé el espacio de cosas. ¿De qué me Para los inflar, ¿sí? ¿Es un ingreso pasivo que tiene? No, está disponible, pero. Ah, ya, bueno. Tienen que hacerse después a ingreso pasivo. Ingreso pasivo. Son la moda hoy en día, es más fácil. Ya, vamos por los compactos de medida. Primero que todo, ¿qué son los compactos de medida? ¿Qué significa la que? Buena, equipo. TCM ya sabemos lo que es, ¿cierto? Pero SM puede ser equipo. O sea, los podemos encontrar por TCM o por SM. ¿Qué son el TCM? ¿Qué es un compacto de medida? ¿Alguna opinión por ahí? Medidor, ¿qué más? Es que me permite medir los consumos de una instalación de meditación, de una red de meditación. Sí, a ver, para medir la potencia que demanda una instalación en una red de redes hay un problema. Uno dirá, ponemos un medidor. Sí, claro. Pero los medidores no miden en media, no miden solo señales de baja tensión. 120 volts, 220 volts de media. Y la celda de medida también. Sí, la celda de media tiene transformadores para convertir esas variables en una celda de media. Ya, pero también mide baja, o sea, también hace la conversión a baja para hacer. Toma las muestras en media, las convierte a bajas y las tira en media. Lo mismo que hace. O sea, la medición solo. Entonces, en resumen, chiquillos, un compacto de medida, en palabras bien simples, es un trabajo que en su interior cuenta con transformadores de tiempo, GPI, DC, transformadores de potencial y transformadores de corriente. Cuando el transformador de potencial está junto con el transformador de corriente, forman un medio. Ustedes que trabajan, posiblemente han visto que tenemos un conductor y tenemos un toroide. ¿Saben el toroide? Y ese toroide sale dos cablecitos. ¿Y esos cablecitos dónde van? ¿A ese había instalado el medidor? Van al medidor. Exactamente. Esto que aquí es un toroide, o también se le dice transformador de corriente. ¿Ya? Esto es un dispositivo de medición de corriente, pero indirecto. ¿Por qué se llama medición indirecta? Porque no mide directamente la corriente, sino que mide el campo magnético que aparece alrededor. Como los perímetros de telar. Exactamente. Ese campo magnético induce una corriente en el transformador, y esa señal de corriente se la metemos a medio medidor. Y el medidor es el que se encarga de interpretar esa señal y te cuenta cuánta corriente está pasando a través de una medición indirecta. Esos son transformadores de corriente. Los transformadores de corriente pueden ser 100, 5, 1000, a 5 son ejemplos, pueden haber otros colores. El asunto es que todos son a 5. O sea, ¿qué significa un tráfico de corriente de 100 a 5? Que puede medir de máximo 100 amperes. Y si ese es el caso, acá se puede mandar 5. Así como, por ejemplo, industrial, 0,10 volts, con 20 miliamperes, ¿no? Hace un proceso escalariano. Ya lo mismo acá, pero en 5 amperes. Esos son transformadores de corriente. Es el estándar, 5 amperes. Entonces, en resumen, chiquillos, el compacto media es un trabajo que en su interior tiene transformadores de potencial y transformadores de corriente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué queremos un compacto media? Para medir qué? La energía. Energía. El consumo de que básicamente de la variable que se puede. Y ahí hagamos un ajuste en el vocabulario. El compacto de medida con sus transformadores te mide corriente y te mide voltaje. Si yo tengo corriente y voltaje, tengo potencia. Pero no energía. Porque para tener energía necesito medir el tiempo. Y los compactos de medida no tienen ni idea qué es. ¿Ya? Por lo tanto, el compacto de medida no mide energía ni de potencia. Y esas variables de potencia, de corriente y de voltaje, se las manda al medidor y el medidor sí mide tiempo. Por lo tanto, él sí te mide. Entonces, en resumen, ¿cuál es el objetivo de un compacto de medida? El objetivo de un compacto de medida es bien simple: medir la potencia. ¿Dónde? En el lado de medir la potencia en el lado de medio tensión.
Y esas variables de corriente y de voltaje que miden la red de media, a través de sus transformadores de potencial y de corriente, las transforma a señales de baja tensión. Y esas señales de baja tensión las envía al medidor. Y ese medidor se encarga de, finalmente, medir energía, porque él le aporta el tiempo. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hace? Mide la potencia en el lado de media, toma esas muestras, y las pasa a baja tensión para finalmente enviarlas. En el fondo, el compacto de medida no trabaja solo, el compacto de medida trabaja en conjunto con un medidor. ¿Qué era ella? Entonces, me da que mide energía. Tipos. Tenemos dos tipos en el contexto de media tensión. El primero se llama de 3 elementos. Y el segundo se llama de 2 elementos. ¿Ya? El de 3 elementos, ¿de qué consta? De 3 transformadores de potencial y 3 transformadores de corriente. El de 2 elementos, en cambio, tiene 3 transformadores de potencial y solo 2 transformadores de corriente. Por eso se llama corriente. ¿Ya? Ahora, físicamente, ¿cómo se ve uno? El de 3 elementos, así está el transformador, sé que es de 3 elementos solo con delta porque tiene 3 bushings de entrada y tiene 3 bushings de salida. En cambio, el de 2 elementos tiene 3 bushings de entrada y solamente 2 bushings de salida. Por lo tanto, solamente con una inspección visual podría ser de 3 elementos. Ahora, ¿de qué depende si yo escojo un compacto de 3 elementos? No. Depende del estándar que tenga la compañía. Hay compañías que trabajan con compactos de medida de 2 elementos y otras de 3. Ojo, hoy en día la tendencia es utilizar compactos de medida de 3 elementos. Acá en Santiago, todas las instalaciones privadas de media todos están aceptando compactos de medida de 3 elementos. Y en regiones, en algunos casos, podemos encontrar compañías que aceptan de 2 elementos. O sea, todas las instalaciones de media que usted vea con compactos de medida de 2 elementos son antiguas. Eso a modo de resumen. La diferencia está en que el de arriba, el de 3 elementos, mide voltaje en las 3 fases y corriente en las 3 fases. El otro mide voltaje en las 3 fases, pero corriente solo en las 2 fases, que son las de R y T, la S, la de MEA. Y eso es que cambia en el nivel de precisión del instrumento. Y por otra parte, el de 2 elementos es mucho más barato que el de conexión, ¿cómo se conecta? ¿En serie o en paralelo con el alimentador? Chan, chan. Sí. Dígame usted, ¿cuál es el modelo que tenemos acá? O sea, muy delante el PC en serie TP en paralelo, ¿no? Pero el compacto medida, con las entradas salían Vale, en serie. se conectan exactamente igual que un reconector. El reconector va a ser en paralelo con el alimentador. Serio, muy bien. Bien. Compacto medida. Entonces aquí tenemos el arranque de media y inmediatamente por norma el primer equipo que tiene que recibir el arranque es el compacto media. Están las 3 entradas, 3 salidas y las 3 salidas con el derecho importante. Y muy importante, en la parte central del compacto media tiene una caja de bornes y esa caja de bornes es la que me entrega las señales de voltaje corriente en baja tensión
Pero solo para la muestra. Este voltaje es el mismo que está. Esta es la conexión para un transformador de 3 elementos. ¿Ya? 3 entradas, 3 salidas. TCL, suponiendo que la instalación mayor de 500, TCL, reconectador, el reconectador, que es el conectador fusible, sala eléctrica. Y en la sala eléctrica, celda de remonte, celda de mayor resolución y transformador. Sí, también puede ser. Depende un poco de proyecto. Ahí directo a la celda. Y de ahí de la celda pasa directamente hacia aquí, hacia la conexión El CAF. del Codo. Codo. Eso aplica para un compacto de medida de 3 elementos. Y en el caso de que sea un compacto de medida de 2 elementos, en el buche central del secundario, aplica, llego a la fase del medio y de aquí vuelteo derechito al primero. Por lo tanto, el compacto de medida de 2 elementos tiene 3 buches de entrada y 1 de salida. ¿Cómo está ahí? ¿Veamos un ejemplo de cómo se dimensiona? Dimensionamiento. ¿Cuáles son las consideraciones? Primero, la precisión. Que ojo, los compactos de medida pueden ser en 0,3, o 0,6, que depende del nivel de precisión del estándar de la compañía. Segundo, como todo tiene atención, el nivel de como todo, esa foto de diferencia en baja, todo está hecho más de 80, pero en media depende de ¿cuáles son los voltajes que hay en medio? El más bajo, el más alto. 13,2, 13,8, 15. Muy bien, 12, 13, 8, 15, 23. Y entre 12 y 23 chicos, ya. Como el compacto de medida está conectado en serie con el transformador, la corriente que demanda el transformador en el lado de media va a ser la misma que pasa por el compacto de medida. Por lo tanto, el compacto de medida tiene que avanzar la corriente que demanda el transformador. A eso le llama corriente. Y la réplica a los compactos de medida se le llama razón. La cantidad de que depende de la cantidad de eventos del estándar de la compañía de distribución local. Esto debe ser la consulta. Hago un ejemplo entonces. Compacto de medida para un transformador de 10 kVA conectado a una CD 20 chicos. ¿Qué hora es?
entra a un catálogo de compactos de medida, se va a encontrar con esa información. ¿Ya? Y eso depende de la cantidad de razones que tenga un compacto de medida. Un compacto de medida puede tener 2 razones o 3 razones. En este caso es de 3 razones. Expliquemos qué son las razones. Los compactos de medida tienen en una parte un switch, un conmutador que se llama cambiador de etapa. ¿Ya? Si tiene 3 razones, ese cambiador de etapa tiene 3 posiciones. Si tiene 2 razones, ese cambiador de etapa tiene 2 posiciones. En la primera posición, con el primer tap, esos 2,5 significan que ese compacto de medida me puede medir máximo 2,5 amperes. En la posición intermedia, máximo 5 amperes, y en la última posición, 7 amperes. Lo mismo para todos los que están ahí. Como conclusión, podemos ver que ese compacto de medida es para trazos chiquititos, mientras que ese compacto de medida es para transformadores más grandes. Por otro lado, ese 5 corresponde al estándar que tienen todos los transformadores de corriente, que no importa la corriente que me esté midiendo, allá me van a enviar máximo 5 amperes para el medio. Por eso los medidores de compacto de medida se alambran con cables chiquititos. Yo no diría, chuta, está pasando hasta corriente, pero en verdad no, porque los transformadores de corriente te mandan máximo 5 amperes. Y con un 0,75 me da eso. O con un milímetro cuadrado. Entonces, para escoger el compacto de medida, el primer paso es saber la corriente máxima que yo espero que pase por la nominal. ¿Cómo hago eso? La nominal del tráfico. Otro lado, los compactos de medida están todos diseñados para soportar sobrecargas permanentes de un 33% ATP. Entonces, si el compacto de medida me dice 2,5, en verdad tenía. Entonces, primero la nominal. ¿Cómo calculamos la nominal? Listo. Ahora voy a ubicar en el catálogo un compacto de medida que tenga una razón para que me mida ese transformador. ¿Me sirve ese? Ese, sí, en el último tab. Esa sería la respuesta correcta, pero no la más buena. ¿Por qué? Bueno, es buena, es correcta porque tengo un tab que me queda hasta 30 y entonces sirve. Pero no es la mejor porque, ojo, los compactos de medida, chiquillos, se tienen que dimensionar siempre considerando futuras empresas. Así, el cliente puede cambiar su transformador y de esa forma el compacto de medida lo conservamos, pero lo cambiamos el tab. Por lo tanto, para este caso, una mejor opción sería este que traigo. Lo dejo en el tab del medio y en el caso de que el cliente quiera poner otro transformador, solamente me basta con cambiar a otro tab. Ahora, en este caso, no me permite para uno de 1000, pero sí me podría permitir con uno de 500. Entonces, en resumen, chiquillos, los compactos de medida se escogen siempre para el transformador existente que el tab del medio. De esa forma me queda un tab más disponible. Si yo escojo el compacto de medida en el primer tab, se considera sobredimensionado. Si escojo el compacto de medida para que trabaje en el tab del medio, esa es la correcta porque me permite una ampliación. Ahora todo eso depende de la potencialidad que tenga la instalación con respecto a la futura ampliación. Hay empresas que tienen muchas posibilidades de crecer, hay otras que no dan. Por ejemplo, los McDonald's, yo antes hacía transformadores para McDonald's. Los McDonald's, chiquillos, son todos idénticos desde el punto de vista de la cocina. Tienen casi las mismas periodas, los mismos equipos y se quedan ahí y se mueren. Lo que cambia son las terrazas. Todos los McDonald's, chiquillos, tienen transformadores de 300 caballos y nunca crecen, se quedan exactamente igual. Entonces ahí uno le pone un compacto de idea que la razón sea ahí, porque no va a crecer mucho, se queda ahí. Pero en otro caso, se busca siempre ubicar un compacto de idea que trabajemos con la razón del medio. ¿Entiendes? Listo, ahora hagamos que sí. Uno van a buscar un compacto de medida para un trazo de 500 kVA, perdón, de 300 kVA, conectado a una red de 20 kV. Luego a uno de 750 kVA, conectado a una red de 12 kV. Y último, uno de 1000 kVA, conectado a una red de 23 kV. Pero ojo, no van a usar eso, van a usar un catálogo que les voy a explicar nada. Dice catálogo para compacto de medida de 20 kV, ¿cierto? Además dice nivel de precisión, dice el nivel de precisión. Dos y tres razones.
O sea, tenemos compactos de medida que tienen 2 capas y otros que tienen 3 capas. Y ahí dice, técnicamente no puedo soportar 33% de sobrecarga permanente. Esto también tiene curva de daño, como se llama, pero esa curva de daño de los compactos de medida no me la sé. No tengo idea de cómo se llama. Pero soporta 33%, ya sabes. Ya, atención, acá en esta columna tenemos potencia. Muchos de los estudiantes eligen el compacto de medida en función de esto, pero no lo ignoren porque de repente no son muy acertados. ¿Ya? O sea, ignórenlo. Olvídense esa cosa. Esta columna que dice compañía, lo mismo, olvídense. Esta columna que dice tensión, sí, esa es importante. La que dice razón de TP, el transformador de potencial, obvia la La que sí es más importante es la que dice spot. Esta es la razón. Aquí tenemos la razón, 1, 3, 5, 5. Esa es la que estamos viendo ahí. Y al lado dice el mismo transformador, pero considerando un porcentaje de ampliación. Olvídense de eso también, porque están más o menos cambios. Entonces, en resumen, en esta tabla utilicen la columna de voltaje o la columna de economía. ¿Sí? Nada.